3, 2, 1. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Soy Azul Morel, fundadora de Espacio Blue. Estamos en el tercer episodio del podcast de este espacio educativo y tenemos nuevamente a Carlos Trujillo con nosotros, por si no vieron el primer episodio. Estuvimos hablando mucho de psicoanálisis porque justamente él es psicoanalista, es docente, es también miembro cofundador de Agrupación Psicoanálisis en la ciudad y hoy tenemos bastante para hablar. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Ah, muy cierto. contento, muy Bueno, contento de estar de nuevo en este espacio. ujú. Y bueno, agradecerte a vos y agradecer al espacio Kensei también por, bueno, darnos lugar para poder conversar y divulgar nuestras Buenísimo. ideas. Genial, estamos acostumbrados por ahí a pasarnos el micrófono, pero ahora tenemos dos. Muy bien, tenemos mucho para hablar hoy. Me gustaría empezar por, ¿qué es el psicoanálisis, Carlos? Bueno, el psicoanálisis. Eh, Primero y principal, a estas grandes preguntas es mejor tener una respuesta simple. ¿M? Y el psicoanálisis, incluso te voy a contar una frase de Lacan, de un Lacan que sabemos es un psicoanalista, fue un psicoanalista, eh, y hacia lo último de su enseñanza, Lacan habla de que el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse un poco mejor, ¿no? Y me parece una manera de decirlo eh, que no tiene las ínfulas de erudición, diríamos, ¿no? No es que da vueltas, no es un concepto barroco, sino más bien es lo que hace un psicoanálisis, ¿no? Que es una práctica, es una praxis en la cual uno mediante esa práctica puede llegar a sentirse un poco mejor. De esa definición uno podría preguntarse a la vez e ir repreguntándose, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué es una praxis entonces, ¿no? Bueno, una praxis uno podría decir es lo que uno hace o lo que dos personas hacen en relación a una tarea, ¿no? Y el psicoanálisis, lo que se hace en el psicoanálisis es hablar, ¿no? Todo lo que pasa en psicoanálisis tiene que ver con el campo de la palabra y del lenguaje, ¿no? Ese es el campo abierto por Freud. Y es importante esto porque no tiene que ver tanto con lo que uno hace, con lo que uno es, con lo que uno querría ser, con las ofertas de felicidad que hay en el mercado, sino más bien con lo que uno dice. Es una experiencia del decir, es una experiencia de palabra. Hoy estaba escribiendo algo y me parece que viene a colación. Viste que es fácil hablar del amor, ¿no? Uno puede hablar horas y horas del amor. Yo diría siempre y cuando uno no está enamorado o uno no está practicando el amor en ese momento. Porque hablar del amor es fácil, ¿no? Ahora, estar enamorado y es más difícil que hablar del amor como si uno supiese lo que es el amor, ¿no? Claro, el amor es un tema muy interesante porque muchas veces lo confunden con el cariño, con el afecto. Me parece que el amor es mucho más profundo. Capaz que yo enamorada, desenamorada, siempre me pregunto por ahí sobre el amor, me pregunto por muchas cosas, pero hablando de debates interesantes, qué interesante esto de que el psicoanálisis es una praxis, porque justamente hablando de los debates epistemológicos que estábamos compartiendo la otra vez, qué es ciencia, qué no es ciencia, Ujú. muchas veces para quitar un poco ese dogma de el psicoanálisis es una pseudociencia. A ver, el psicoanálisis está como praxis dentro de la psicología. Me parece una respuesta bastante adecuada. ¿Vos qué pensás? Bueno, primero, el psicoanálisis no es una psicología. Eso es de lo que tenemos que partir. Esa es una, bueno, Ah, sí, sí, ok. esa es una primera. No es, pero está en. No, no son dos cosas diferentes. Ah, mira. Son dos Ok. cosas diferentes. ¿Por qué? Primero son dos objetos diferentes, porque el objeto de estudio de la psicología es la conducta y el objeto del psicoanálisis es el inconsciente. Claro. Entonces uno podría decir, bueno, ya si tienen dos objetos de estudio diferentes no pueden ser la misma cosa, no pueden ser la misma ciencia. Ahora,
¿El psicoanálisis está supeditado a la psicología? No, porque no se trata de la conducta, sino que se trata del estudio o de la lectura del inconsciente, que ahí vuelvo a la primera definición con la que estábamos armando algo, que es con el efecto que tiene una palabra sobre uno. Eso es el inconsciente, ¿no? Porque el inconsciente uno no lo tiene que ir a buscar a la infancia, ni lo tiene que ir tampoco se puede, ¿no? Ponerlo en un microscopio o en una radiografía, no tiene ese tipo de tópica de lugar. Pero, y esto nos pasa a todos, somos efectos de palabras y hay palabras que nos causan efectos y afectos, ¿no? Por eso vuelvo al amor, ¿no? Porque en el amor sucede eso. Uno puede hablar y hablar y decir yo me porto así, yo me porto asá, yo con las chicas soy así, con los chicos soy así, podemos llenarnos la boca de conductas. Ahora, cuando pasa el flechazo, uno se queda sin palabras. Es decir, hay momentos en donde uno no tiene palabras. Hay momentos en donde uno es efecto del entre palabras. ¿Mm? ¿Y con qué responde ahí? ¿No? Esa es la cuestión psicoanalítica, ¿no? De cómo un cuerpo está tocado por palabras. Y eso es lo que tampoco puede hacerlo ciencia en el sentido clásico de la ciencia, porque cada quien va a estar tocado por las palabras con las cuales fue nombrado o hablado, ¿no? Entonces no podemos hacer una universalización de lo que sucede. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Una palabra o una oración o una frase me puede llegar a mí y a vos no. Puede llegar a una generación y a otros no. ¿Mm? Incluso en la misma persona, referirse a un amor de una manera y luego cuando ya no está más enamorado ve que es un lenguaje que ya no sirve. Entonces, los efectos de la palabra generan a nuestros comportamientos, diríamos. Entonces, eso es importante tener en cuenta esa definición. Si la psicología, si el objeto de estudio de la psicología es la conducta y el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente entendido como estructurado por palabras, entonces son dos cosas diferentes. Y vienen de diferentes orígenes también. La psicología empieza con Wundt, Wilhelm Wundt, en 1879, en un laboratorio, porque es psicología experimental. Y el psicoanálisis nace con Freud escuchando el padecimiento de mujeres. Es una manera muy interesante en la cual surge también el psicoanálisis, porque es un médico, que empieza a escuchar las dolencias de unas personas que eran diagnosticadas como histéricas. Ese es el nacimiento y el mito fundacional del psicoanálisis es un hombre escuchando a una mujer. Wow, derrumbando mitos, qué interesante todo lo que estamos aprendiendo, sobre todo uno siendo estudiante, de verdad, qué interesante. Bueno, muchas cosas por ahí para rescatar de acá, sacando eso de lado. ¿Sabes lo que veo mucho? Que muchas veces en el amor se busca el amor, pero se encuentra la idealización. Se generaliza bastante. A mí me parece un hecho social bastante llamativo esto de que en las redes siempre encontrás una dicotomía entre hombres y mujeres y se dan con un caño. Divierte hasta cierto punto hasta que decís, uno aprende a no generalizar y a encontrar lo subjetivo ahí. Pero ¿cuándo empezamos a vernos a nosotros mismos en vez de todo lo malo que rescatamos en el resto? Porque criticar a todos los hombres o a todas las mujeres de que son, no sé, malas personas. A ver, ¿vos por qué te encontrás con esas malas personas? ¿No? Eso pasa en el psicoanálisis. Bueno, qué interesante, sí. Ahí tenemos varias cuestiones. Eh, digámoslo así. El humano tiene una dificultad desde el nacimiento, ¿no? Que es que nacemos prematuros. Ya vamos a llegar a lo que quiero decir. Quiero dar todo un rodeo primero, pero vamos a llegar. Pero te invito a que continuemos por este caminito que propongo. Nacemos prematuros. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los otros mamíferos que salen de sus madres,
y pueden moverse en el mundo instintualmente, el humano no. El humano necesita de cierto cuidado, de cierto amor, De cierto apoyo incluso en el parto. de cierto apoyo en el parto, es decir, que necesita de un mundo estructurado para que esa persona pueda vivir. Ese mundo estructurado está estructurado por palabras, ¿no? Está estructurado por palabras, por costumbres, por hábitos, por mercados, por ofertas, por lo social. Ahora, eh, claramente esa persona va a necesitar un pequeño mundo para estar más seguro. Y ese mundo se realiza por generalizaciones, ¿no? Se realiza o se va creando por generalizaciones. Es decir, todos los hombres tal cosa, todas las mujeres tal cosa. Esa idea que tenemos de todo es una brújula en el mundo, pero no tiene que ser una cárcel, ¿no? Porque la idea del todo viene a ser un mundo cerrado en el cual uno puede maniobrarse para sobrevivir, pero no más que eso. ¿Cómo poder trascender a ese todo? Eso creo que es un psicoanálisis también, ¿no? Cómo criticar ese todo con el cual uno se va forjando las ideas y decir, bueno, todos los hombres son tal cosa. O también, todos los hombres tenemos que hacer tal cosa. Entonces yo como hombre debería, si yo me quiero considerar hombre, tengo que entrar en ese todo. Entonces, es cierto que necesitamos un todo al principio, pero es un todo de supervivencia, diríamos, ¿no? Es un todo, nosotros lo llamamos imaginario, es decir, que sostiene, que da ciertas consistencias en el mundo, que da ciertas explicaciones. Ahora, es cierto que eso puede andar, hasta un momento que eso se cae, hasta un momento en que eso se rompe. Uno puede estar diciendo, no, todas las mujeres son iguales, hasta que una es diferente para esa persona y lo enamora y dice, pero no, esta mujer, pero y no sé qué hacer con esta mujer, porque es diferente, ¿no? Porque no Claro, entra dentro de mi mundo ni yo entro dentro del mundo de ella. Es decir, uno entra en análisis, o mejor dicho, uno consulta a un analista cuando ese todo se cae, cuando su mundo, generado por muy rudimentariamente también, porque nunca es muy complejo, es decir, todos los hombres son así, todas las mujeres son así, pero es cierto que esa idea de todo es la idea con la cual se maneja las mayorías. Y la política. muy Cualquier tipo bien. de política habla de todo, ¿no? Eso Lacan lo dice en el seminario 20 también. Es decir, el ámbito del todo es el ámbito del discurso amo. Todo hombre, todo argentino, todo ituzaingüeño, ¿no? Todo, esa idea de todo, de vuelta, e insisto, es cierto que puede hacer consistir varias cosas, pero también la idea es que no se convierta en una cárcel. Y volviendo a lo primero que te decía, me parece importante esto, que cuando uno dice que el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor, es cuando puede desajustar las clavijas del todo. Y uno puede decir, bueno, puedo ser menos, no soy menos hombre si tal cosa, no soy menos mujer si tal cosa, no soy menos padre si tal cosa, ¿no? Es como desajustar un poquito esos significantes amo, esas palabras maestro con las cuales uno se va conformando. Buenísimo. Ahora, tengo un libro en mis manos, La traición de mi lengua, de Camila Sosa Villada, que es una autora que me encanta. La verdad que la recomiendo, es muy sensible. Tiene una forma muy particular de narrar sus vivencias, muy entretenida también. Me gustaría preguntarte, Carlos, ¿qué estás escribiendo vos sobre la lengua? Bueno, bueno, sí, totalmente recomendable, Camila. Eh, Hay unas entrevistas muy interesantes también. Es lo más Camila en las Ujú, entrevistas. Es una persona muy, muy sensible, muy inteligente, muy, muy filosa, eh, muy entretenida. Me ujú. puedo pasar horas escuchándola. Antes de que empecemos, estuve hojeando ese libro que no lo leí todavía, pero Camila dice algo así como eh, que aunque quisiera sacarse a su madre de encima, no puede, pues la lengua la bañó así. La lengua de mi madre me bañó así, dice. ¡Wow! Qué Interesantísimo. interesante, qué profundo. Sobre eso que lo voy a robar a Camila, pero me parece muy interesante porque, claro, a ver, eh, como yo te estaba diciendo, hay una,
¿Lo querés buscar? No, estoy buscando otra frase que ya Ajá, la vamos a tocar mientras te escucho. dale. Em, Hay una, como te decía, ¿no? Si el mundo está estructurado por palabras, esas palabras se dicen en un idioma, se dicen en una lengua, ¿no? Eh, y el tema con la lengua es que la gran confusión que hay, si se quiere, es que uno cree que la lengua es una herramienta, que yo dispongo de la lengua como quisiera, ¿no? Todos los estudios lingüísticos, desde Saussure hasta Jacobson, un montón de los lingüistas europeos, trabajan diferentes dimensiones. Pero la mayor confusión que cualquier humano puede tener, y cualquier disciplina también, es creer que la lengua es una herramienta, ¿m? Y creer que la lengua es una herramienta para la comunicación. Ahora, es cierto que funciona para eso también, ¿no? Uno puede decir que sí, bueno, eh, uno habla y el otro entiende, ¿no? Esta idea de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Ujú. La cosa es que no son tan felices esas nupcias, digamos, ¿no? No es todo tan cerradito, porque alguien puede malentender eso. Pero se machaca que el que no entiende es el que tiene el problema. Cuando la lengua es un... Kignard lo dice así y también lo dice Vattel, creo que es, que hablan de la lengua como un virus, de la lengua como una Mm, infección, de la lengua como un bicho, digamos, podemos hacer esa metáfora, es una metáfora, en la cual puede funcionar en una parte como comunicación, pero también funciona en otra parte como malentendido. Es decir, nada hay que haga que yo te entienda completamente a vos, pues fuiste hablada de manera diferente, como dice Camila, ¿no? Fuimos bañados por una lengua materna, y entonces la confusión de decir la lengua es una herramienta pasa a ser que nosotros somos hablados por una lengua. Es decir, que esa lengua habla y esa lengua se puede malinterpretar porque en sí es una, y esto ya lo dice Lacan, es una integral de equívocos. Lacan tiene un concepto que se llama la lengua, es decir, la lengua. ujú. ¿Cuál es ese concepto? Es un concepto que viene a jugar, yo digo que es un concepto heurístico, es decir, que sirve para seguir produciendo. No es un concepto así como científico, ¿no? Es un concepto que le sirve a Lacan para nombrar algunos fenómenos. Este concepto de la lang o la lengua, lo que le sirve a Lacan es para decir que eh, estamos dominados por el malentendido, ¿no? Que existe el malentendido y que de la manera en la cual nosotros fuimos hablados, siempre fuimos hablados a través de un malentendido, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, alguien nace, un varón, pongámosle, que ya es una palabra, ¿no? Varón. Bueno, mi hijo es un varón, puede decir una madre. Y uno podría hacer el equívoco de varón masculino o varón de la nobleza. ¿Se entiende? Entonces puede ser un principito si es de la nobleza. Claro. Y ahí ya tenemos tres cosas. Entonces la palabra siempre es equívoca. La palabra nunca da con el objeto al cual nombra. Entonces cuando uno dice, esto es un varón, y uno podría decir varón, pero como varón porque es masculino, varón porque es de la nobleza, ¿Con B tendrá larga o sangre con B corta? azul. ¿Cómo? ¿Con B larga o con B Con corta? B largo, con B corta, pero se escucha un poco parecido. Uno podría decir Claro. varón B, que es una bebida alcohólica también, digamos. Es decir, hay Mm, un montón de palabras o un montón de acepciones que pueden surgir de una misma palabra, ¿no? Entonces, es esa descomposición del lenguaje y esa descomposición de la referencia que uno cree garantizada de este mundo del todo que hablamos, se puede quebrar. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, te doy un ejemplo de mi clínica. Decir, por ejemplo, yo tengo que ser el hombre de esta mujer. ¿Qué significa ser el hombre de una mujer? ¿No? Uno puede incluso decir, ¿y si es mejor el hombro de una mujer y no el hombre de una mujer ahora que su mujer está triste? ¿No? Entonces, ujú.
esa aplicación, esa inyección, ese corrimiento de la lengua, ese corrimiento de la concepción que tiene uno de qué es ser hombre y el juego de palabras que, por ejemplo, hombro, que significa que está ahí para apoyarla y no para decir soy un hombre, ¿no? Me parece que esa es esa práctica que nosotros decimos. Por eso yo creo que el psicoanálisis tiene que ver más con un ingeniero que con un psicólogo. Porque uno escucha esas palabras y empieza a desajustar algunas clavijas o inyectar algunas cositas más como para jugar con las palabras y no tanto con las conductas. Es decir, yo también, si fuese un psicólogo, diría, bueno, pero usted tiene que entender que es como hacerle entender por la conducta cómo debería ser mejor Claro, él. sí, sí, sí. Pero con ese juego entre hombre y hombro, que genera algún tipo de gracia, significa que algo tocó en el cuerpo. Entonces, esa es la operación analítica. Porque yo le puedo estar explicando, pero ¿qué soy? ¿Un psicólogo, un maestro, un padre? El psicoanalista juega con las palabras y juega a esa, porque sabe que la lengua resuena con Ujú. otros, con otras acepciones, diríamos. Algo muy, muy interesante que pasa en la clínica también son los lapsus. Qué Mm, manera de tropezar con la lengua. mm. Bueno, ¿qué puedes contarnos de los lapsus? Los lapsus, bueno, justamente. Em, este libro que estoy escribiendo, que estoy pergeñando, toma como objeto a los lapsus. Eh, bueno, para hablar del lapsus te voy a hablar de Freud. ¿Mm? Cuando Freud tenía que ir a algún lugar a explicar lo que era el psicoanálisis, porque antes no había influencers como vos, así que explicaban a la sociedad Que las cosas interesantes, no me cuesta había sentirme influencer, pero bueno. divulgadoras. Sí, ¿Cómo te nombrarías vos? mira, me nombraría simplemente como Blue. No me gusta poner Bueno, mucho palabrerío muy encima. bien. Es más, cuando estuvimos hablando con Darío en el episodio 2 de Mm, estos altereos, me mm, puse a pensar, escuchando también, creo que Caja Negra con Lali Espósito, esto de Mariana, Lali, Darío, Don José, dije, qué interesante esto de azul y blue, mm, mm, porque me siento otra persona cuando estoy en espacio blue, es algo que me puse a mm, pensar ahora mm. y que Azul detrás de todo eso se sorprende. Incluso por ahí le tenemos un rechazo al término influencer porque es algo que está muy banalizado hoy en día, pero me Mm, parece que la meta del influencer es generar algo en el otro. mm. Entonces sí, podríamos decir una influencer wannabe, estamos ahí cocinando las cosas. Me alegra ser este tipo de influencer, es lo único que tengo para decir. Bien, Pero detrás de todo eso están azul barra blue. bueno. Bueno, como en esa época, en la época de Freud, no había Ujú. Blue, estaba Freud, entonces Freud Ajá. iba a divulgar sobre el psicoanálisis Sí. en diferentes universidades. Incluso vino a América. Eh, y él no empezaba por la teoría sexual, por ejemplo, que tenía el psicoanálisis. Tampoco empezaba por la teoría de las pulsiones. Empezaba por los lapsus. O sea, él empezaba Mm, diciendo, esto lo trata Mazzotta en un libro que se llama Lecciones de Introducción al Psicoanálisis, que es brillante. En sus conferencias él habla de lo que sucede cuando uno habla, ¿no? Por ejemplo, él toma el ejemplo, hay un texto de Freud que yo tomo que se llama Sobre los actos fallidos, que está en Psicopatología de la vida cotidiana, de 1903 o 1905, y él trabaja la cuestión de los actos fallidos. Eh, Toma 48 lapsus de su práctica y de práctica de otros. un Imagínate, par. era un coleccionista de lapsus. Entonces, Es que son muy, muy atractivos. para mí son joyas, son Sí, son joyas, son joyas. joyas. Bueno, Cuando sos paciente, ni hablar. ¿Cómo se siente tener un lapsus? bueno, podemos volver a eso también. Ujú. Entonces, él tomaba 48, y uno, por ejemplo, para la gente por ahí que no conoce, un lapsus es cuando yo quiero decir algo, pero digo otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay un ejemplo que me parece que es bastante eh, típico,
que es un ejemplo que toma Freud, que es una persona que tiene que empezar una asamblea. Y entonces, en vez de decir, bueno, damos inicio a esta asamblea el día tal, dice, bueno, cerramos esta asamblea el día tal. El chabón se quería ir El al toque. chabón se quería ir. Capaz que nunca quiso estar ahí. Bueno, todo eso hace al lapsus, ¿no? Porque lo primero, como sos buena lectora, leíste ese lapsus, ¿viste? Porque vos hiciste una interpretación directamente de ese lapsus. Entonces, más allá de decir, bueno, el lapsus, yo quiero decir algo, pero digo otra cosa, también está la lectura del lapsus. Entonces, lo que yo escribo, lo que yo hago como una teoría del lapsus, es que hay una línea, que es la línea de la intención, del yo que se maneja con el todo del que hablamos, del yo que se maneja con las categorías fijas, hombre, mujer, influencer, no influencer, con las cosas así de... Con su cosmovisión. Con su cosmovisión consistente y consciente, diríamos. Consistente. Claro. Hasta que viene algo que agrieta eso, corta esa, así como un relámpago, sí. Viene y corta esa consistencia del yo. Entonces es como que alguien viene y le dice, usted no es dueño de lo que quiere decir. Wow. Eso me encanta, ¿viste? Entonces, sí. Cuando aparece, y es un momento, y es un espacio, porque cuando uno se equivoca, es el momento de la equivocación y la sorpresa por equivocarse. Por ende, uno dice que esto es lo interesante, ¿no? Uno quiere decir algo, se equivoca, se sorprende, se detiene, claro, en esto, y luego aparecen explicaciones. Y hay una explicación muy local que a mí me encanta porque yo escucho mucho lo local, y una explicación muy local es, en vez de decir Blue, digo Mariana, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí. Yo me puedo lavar las manos y decir, Mariana debe estar pensando en mí, ¿no? Y eso se escucha mucho por acá, sí, o al menos en Posadas, en Corrientes. Hay como un pensamiento mágico también, es decir, alguien puede ser muy consciente, muy científico, bla, bla, pero en esas cositas, por eso digo siempre yo, uno se da cuenta que no es ni racional ni ateo cuando se equivoca, porque empiezan con pensamientos mágicos o empieza con, ¡ay Dios! ¿No? Entonces uno no puede ser ni muy racional ni muy ateo en estas tierras donde lo primero que nos sale cuando nos equivocamos es o Dios o una explicación medio mágica como debe estar pensando en mí. Digamos. Eso es la lengua que nos habita más allá de lo que nosotros queremos decir, ¿no? Esa cercanía con el pensamiento del otro, esa lectura de pensamiento que yo diría que es muy guaraní también, diríamos, ¿no? Ese animismo que hay, no es la palabra animismo, pero esa lectura supersticiosa que hay, eso no hay en Suiza, diríamos. Yo no creo que en Suiza Michael diga, debe estar pensando en mí, diríamos, no lo sé. Pero me parece que es eso. Entonces el lapsus y las equivocaciones son los momentos en los cuales algo nos dice, no sos dueño de lo que querés decir. Sí, tal cual. Y eso es lo inconsciente, porque dentro de eso, Freud explica que hay lapsus, chistes, sueños, síntomas, son todas las populares formaciones del inconsciente. Es decir, que son los fenómenos del inconsciente. Ajá. Podríamos hablar un poco de cada uno porque es algo súper interesante. Estaría bueno que la gente por ahí aprenda a identificarlo, sobre todo si tiene la intención de analizarse alguna vez. Bueno, está muy bien. Hablamos de lapsus, ¿no? O equivocaciones. Hablemos de sueño. Muy cortito porque nos podemos extender. A Freud lo que le interesaba de los sueños era cómo estaban formados, era la maquinaria del sueño, ¿no? Porque una lectura del sueño siempre se hizo. O sea, siempre existió en la historia de la humanidad personas que dijeron algo debe significar el sueño. Claro. Por ejemplo, en la Biblia tenés, en la Biblia católica, en la Biblia judeo-cristiana, tenés a alguien como Daniel. Daniel era un interpretador de sueños, ¿no? Y después tenés también a diferentes personas que fueron los intérpretes del sueño, mejor dicho.
había reyes que decían, bueno, yo sueño, hay uno que es el ejemplo por ahí que más conocemos, que es el de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, ¿te acordás? ¿O no lo No, no me conocés acuerdo, vos? che, no lo Bueno, conozco. es un sueño que un rey sueña eso y se lo cuenta a Daniel, que era el intérprete de sueños de ese reino. Es decir, era un trabajo del reino ser intérprete de sueños. Fíjate qué Mm. interesante. Y Daniel va y le dice, bueno, eso significa de que usted tiene que cuidar su siembra porque van a venir 7 años de vacas gordas, es decir, de mucha cosecha, pero luego va a venir una sequía y una pobreza extrema. Entonces no se lo coma todo, no reparta todo ni consuma todo, sino que dosifique como para 14 años lo que va a ganar en... Bueno, y eso pasa, por ejemplo, eso pasó, diríamos. Mm. Bueno, entonces, ahí ya tenemos una estructura, ¿no? Lo que uno sueña parece algo raro, parece algo bizarro, parece algo caricaturesco, más uno tiene la sensación de que significa algo. Y buscamos una explicación a toda costa, ¿eh? Ujú, Porque yo soy testigo y también lo habré hecho muchas veces, ahora ya no porque me detengo a pensar, ujú. a menos que tenga demasiada curiosidad, lo googleás. Bueno, ¿Qué significa soñar con laberintos? bueno. Yo me encuentro en mis sueños, es algo que hace rato lo vengo descubriendo, un escenario interminable, ¿Mm? un escenario, perdón por la palabra, pero muy fisura, en donde vos tenés un lugar, es interminable. Bueno, Vos ves un edificio que no parece tan grande y termina siendo un laberinto onírico impresionante. ujú. Y bueno, Muy borgiano tu sueño, muy Borges. Borges escribe mucho sobre laberintos. me encanta por ahí. Ay, a mí me encanta, no sé cómo interpretarlo del todo. Por ahí digo, ¿cómo se siente uno en el laberinto? Bueno, eso lo hablas con tu analista. Sí, lo hablo con mi analista. Ujú, Lo hablamos una vez mm, porque yo lo googleé y mm. tuve un significado medio, no me parece suficiente. Bueno, pero eso, mirá qué interesante, porque nuestro Daniel de hoy, nuestro intérprete, es la máquina hoy en día, ¿no? Es Claro, Google. En la época de mi abuelita, no hace mucho, el intérprete era la quiniela. ¿Eh? Claro, la mis quiniela, primeros el dios de acer- muchos. el dios de muchos, mis primeros acercamientos a la interpretación de los sueños no fue Freud, fue lo de Julio, que era una quinielita ya por Villa Sarita, que a mí me fascinaba, ahí ya empezaba a interesarme por estas cosas y era un cuadro grande con todos los números y todos los dibujitos de lo que significaba. Entonces yo trataba de Ujú. acordarme qué soñé para ver qué número era. No le jugaba yo, pero mi abuelita me decía, a ver, ¿qué soñaste, papito? Y le decía, compraba un caramelo, qué sé yo. Claro. Pero bueno, entonces, hay algo que sucede ahí, que es que el sueño es enigmático. El sueño es una escena en la cual a nosotros se nos presenta como un enigma. Y es cierto que no estamos en una época de enigmas. Es una época que tolera muy poco el enigma. Ejemplo, yo quiero saber algo, qué sé yo, acá hay unas galletitas, digo, ¿quién habrá hecho estas galletitas? Y voy al chat GPT, le saco una foto y ya me responden. Es decir, estamos obturados o estamos ya acostumbrados a querer saber todo en el momento. Y el sueño nos presenta un momento de nuestras vidas muy importante, porque todos los días dormimos, diríamos que es la mitad de nuestra vida, pasamos entre esos mensajes oníricos, ¿no? ¿Qué hizo Freud? Porque si lo que estamos diciendo es que no es algo nuevo que haya alguien que diga, bueno, che, a ver qué significa esto. Pero a Freud le interesaba eh, el modo en el cual la persona contaba el sueño. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no era una interpretación hermenéutica. ¿Qué es una interpretación hermenéutica? Es soñé con víboras, entonces soñé que me traicionan, por ejemplo. Esa no sería la interpretación freudiana. La interpretación freudiana sería soñé con víboras. Si fuese Freud diría, hábleme de las víboras. Claro, ¿quién era la Bueno, víbora? bueno, ahí ya hay algo más que uno podría decir que es alguien, pero también puede ser un recuerdo. Puede ser, yo vi un Claro. tatuaje la otra vez de un tío Mm, y ahí esa palabra no significa directamente el animal reptil que zigzaguea, sino que estaba en conexión
con un tatuaje que le hizo acordar al tío que partió hace mucho y ella lo extraña. Entonces no hay un libro de los sueños, porque cada quien empieza a hablar de los sueños y son elementos que se conectan con otros. Y eso es muy interesante porque Freud se daba cuenta que las pacientes histéricas llegaban a su consulta y Freud era un hombre de ciencia, entonces quería saber, bueno, pero usted tal cosa, y usted no habrá, y como que interpretaba muy rápido, hasta que una mujer, Ana O, que es una, que creo que si hay que decir que alguien inventó el psicoanálisis fue Freud con esta mujer, Sí. le dice, pero cállese, doctor, déjeme hablar. Y ahí Freud se quedó calladito y aprendió de que hay algo que se satisface cuando uno habla, ¿no? Y empezó a decir, claro, esta mujer viene a hablar acá, y está bien y hay que darle toda la dignidad a eso, porque hablar pesa. Entonces esta mujer empieza a hablar, ¿no? Y empieza a contar sus sueños. Y se da cuenta Freud de que en el relato de la enfermedad, de la histeria, pasaban de la conciencia al sueño, del sueño a la conciencia. Entonces decía, parece que los sueños también tienen el mismo peso que los recuerdos conscientes, pero están disfrazados. Los sueños disfrazan recuerdos penosos para el yo. Entonces uno podría decir que Freud inventa una nueva forma de leer los sueños, que es que el sueño es una sustitución, que el sueño es un disfraz de recuerdos que son penosos acordarse de día. Entonces se los sueña de noche disfrazados. Wow. Entonces uno podría decir, che, yo sueño todas las noches, sueño, y bueno, eso tal vez esté bueno que lo hable con un profesional, porque tal vez sea demasiado penoso todavía acordarse de eso en la vida diurna. Y se lo sueña desfigurado, como dice Freud, y a la noche. Ahora, vos dijiste algo también que es, bueno, no me acuerdo bien qué dijiste, después miramos la grabación, pero algo como de la repetición. Otra vez con esto. Bueno, ese es otro elemento muy importante en el psicoanálisis. Los psicoanalistas trabajan con la repetición. El psicólogo no trabaja con la repetición. El psicoanálisis trabaja con la repetición. Hay una analista, una amiga, Carmen González Taboas, que es una genia. Una genia, La una señora mucho. Divina. Decía, si, como es ella, así vehementemente decía, si a usted no le gusta escuchar que se repite, no trabaje como psicoanalista. Porque es cierto que uno escucha a los pacientes y hay momentos en los cuales se repite y se repite y se repite. Ella dio una definición de síntoma que prácticamente es la repetición. Cerró absolutamente todo. Bueno, y ahí pasamos al síntoma, por ejemplo, que es lo que insiste y se repite. Eso era lo que había dicho, sí, sí, sí. Porque el síntoma es el sufrimiento. El síntoma, si hay algo invariante en la teoría psicoanalítica es que el síntoma implica sufrimiento. Es decir, nadie de alguna manera se siente contento con su síntoma. Esa es la diferencia entre placer y goce, ¿no? Bueno, eso ya es como mucho más. Son dos palabras muy técnicas. Yo las dejaría para luego, pero si queremos hacer algo como algo que sea a la vez fácil y a la vez técnico, podemos decir, el placer es que todo esté bien y esté tranquilo y esté equilibrado. Y el goce es cuando ese equilibrio pasa a ser un poquito más friccionado, un poquito más tenso. Ahora, hay toda una tradición que a mí no me gusta mucho, pero que dice como que el placer sería lo más tranquilo y el goce sería malo y mortífero. El tema es que las cosas en la vida suelen ser un poco tensas. Sí. ¿Qué sé yo? En el amor hay tensión, entonces hay goce. En desear hay una tensión, diríamos, si yo me quiero recibir y tengo que lucharla y no dormir y tensar mi cuerpo, no es el principio del placer, no es el principio de estar lo menos costoso posible. Es decir, hay algo del campo del goce en el cual nosotros vivimos. Ahora, en algún punto uno podría decir que hay goces que uno ya no quiere tener, que serían estos goces en los cuales uno se encuentra repitiendo, ¿no? ¿Qué me pasa que
siempre termino así estas relaciones? ¿O qué me pasa que no puedo dejar de tomar después de ya ver que estoy un poco ebrio? ¿O qué me pasa que, no? Es decir, esa tensión es algo como que se... Hoy estoy muy ingeniero, no sé si es por el destornillador que tenemos de micrófono o de qué, pero es como... Qué simbólico, Sí, que justo claro, es coincidieron. como que algo se zafa Sí. y empieza a andar solo, ¿no? Mm, Entonces, son términos difíciles, son términos, porque son cuestiones muy humanas. Esta cuestión de, "Ay, estoy cansado de repetir", bueno, eso hay algo ahí de un goce que es algo que se está satisfaciendo, pero uno ya se cansó de que algo se satisfaga así, y quiere cambiar, ¿no? Pero bueno, podemos dejar eso para... Pero bueno, en el síntoma sucede eso. El síntoma, hay una característica, hay una forma de definir en psiquiatría que se llama ego distónica o ego sintónica. Es decir, si es más o menos compatible con el yo o menos compatible o incluso dañino para el yo. Bueno, el síntoma siempre es ego distónico, digamos. Es decir, es algo que molesta, ¿no? Al principio, al menos, antes de un psicoanálisis. Ahora, uno podría decir, ¿qué sería un síntoma? Bueno, podría ser un tartamudeo, ¿no? Eh, Alguien tartamudea y no puede hacer las cosas que quiere por el tartamudeo. Y acá tenemos algo muy parecido al lapsus, que el lapsus siempre se dice en el lugar indicado. Es decir, ahí donde no tenés que decirlo, ahí lo decís. ¿Por qué? ¿No? Y el síntoma siempre también se sufre en eso donde querés hacer algo, ¿no? En donde estás implicado, donde hay algo, donde uno está comprometido. No es algo menor en la vida de alguien. Nadie se queja de un síntoma chiquitito, porque el síntoma siempre es un síntoma que le jode la vida a alguien, porque los carriles de su vida esa persona quiere que sean por esos carriles, y ahí aparece la piedra. Entonces parece el lapsus, ¿viste? Qué interesante que es, porque tanto los lapsus como los síntomas siempre están en el lugar donde uno está comprometido. Mazzotta tiene una forma, una frase, un modismo. A mí lo que me gusta de Mazzotta es que habla el psicoanálisis, pero en lenguaje argentino. Entonces dice la operación Tero. ¿Viste? ¿Sabés lo que es un tero? El el pajarito. pájaro, ¿Y sí. sabés lo que dicen del tero? Dicen muchas cosas del tero. Yo lo experimenté volándole, tipo corriéndole así a algunas Ah, personas. sí, sí, ¿Qué dicen del tero? hay una frase que es, el tero grita donde no pone los huevos. Entonces, el tero Mm, pone sus huevos en algún lado y siempre grita en otro lado para engañar mirá, no que no están sabía allá los huevos, eso. sino en otro lado, para Ajá. cuidar sus huevos. Ahora, Mazzotta agarra eso y dice, bueno, los lapsus y los síntomas tienen algo que es la operación tero, que es gritan donde no ponen los huevos, diríamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí en el cual uno tiene que escuchar en el síntoma que están puestos los huevos, diríamos. Con este doble sentido, ¿no? Un poco chabacano, pero Ujú. es decir, algo que está interpelándole a la persona, ¿no? Entonces el síntoma tiene esa doble cara también, que es un mensaje, quiere decir algo, así como un sueño, pero es cierto que también tiene una cara que es corporal, que es algo que está en el cuerpo, que se tartamudea y se traba la boca, que quiere hacer algo y se le dobla la mano, que quiere llegar a una conclusión y la cabeza le duele. Siempre tiene que haber algo con el cuerpo. El síntoma es muy corporal. Tiene esas dos versiones. Un mensaje donde se grita pero no se ponen los huevos, y la parte del cuerpo. Entonces uno siempre tiene que ir como analista a ver dónde está ubicado ese punto de cuerpo del síntoma, diríamos. Por ejemplo, porque yo puedo decir, bueno, yo tartamudeo porque me asusté y empezar a hablar del susto, qué sé yo, bla, bla, y yo puedo ir por ese lado del sentido, siendo psicoanalista, y puedo sacar un montón de conclusiones. Pero después también puedo decir, sí, y tengo un recuerdo ahí que no es tan importante, y ahí está lo importante, Ujú, ¿no? claro. ¿No? Porque bueno, y ahí uno puede llegar a recordar cuestiones que sucedieron cuando niño, cuando no, que sea que tenga que ver con la boca, la laringe, ¿no? La lengua, la escucha. Uy, sí, el sistema nervioso se guarda cosas
que a mí generalmente me pasa con la piel, esto de brotarme. Y a veces pasa, sí, por pitiriasis, que es una especie de levadura que tenemos, que cuando se calienta de golpe el cuerpo florece. Bueno, sí, me broté en el gym, pero ahora las veces que me he brotado nerviosa o por experimentar algo heavy, algo grande, bueno, a veces las explicaciones dermatológicas o incluso psiquiátricas nunca fueron suficientes. Yo este síntoma lo esclarecí en, en terapia psicoanalítica y le encontré un poco sí el porqué. Sí, sí, y a la vez uno se olvida que el cuerpo es lo que tenemos para encontrarnos con el mundo, diríamos. Es una Claro, caja de resonancia. El cuerpo es lo que tenemos arrojados a la existencia, diríamos. ¿Cómo no va a sufrir? ¿No? Uno puede explicarlo desde la ciencia, y está muy bien explicarlo desde la ciencia también, y ajá, obviamente que uno puede curarse cuando son cuestiones orgánicas, pero también hay algo del cuerpo que tiene que ver con la forma en la cual uno se encuentra con otra persona, con la naturaleza, ¿no? ujú, Por ahí la técnica y la ciencia nos hizo olvidar esa otra parte, diríamos, que el psicoanálisis trata de recuperar, ¿no? Cómo uno juega su cuerpo en las decisiones que toma, cómo uno vive su cuerpo en los ambientes que uno decide frecuentar, ¿no? ajá, Porque el cuerpo es lo que llevamos puesto, diríamos, y tenemos uno, nada más que un cuerpo. Y por ahí nos olvidamos del cuerpo y pensamos que el cuerpo puede, hasta que el cuerpo aparece. Y a eso se parece al síntoma y al lapsus. El cuerpo aparece justo cuando algo pasa que digamos que podríamos decir como que hay algo que advierte, ¿no? Es una ajá. advertencia, cuando uno está muy mental, diríamos, ¿no? Entonces tenemos lapsus, chistes, sueños, síntomas. Voy a hacer a ver, algo muy loco que voy a contar. Quisiera saber si es un acto fallido. En una etapa un poco bastante oscura, un coqueteo con la muerte, como lo dijo mi analista. Vos sabés que yo estaba abrumada por todo eso, me costaba encontrarle sentido a lo que estaba pasando. Y bueno, fue salir de trabajar e ir camino a su espacio. En ese momento, yo me acuerdo que me puse los auriculares y caminé como si no hubiera nadie en la calle. Y vos sabés que casi me atropella una moto. Yo Mm. estaba re distraída pensando en, uy, lo que estoy haciendo para encontrarle sentido a la vida. Y justo cuando pensé eso, cuidado, y pasó una moto y dije, ¡bueh! Y me saqué los auriculares y dije, Mm. ¡bueh! Qué loco como yo me estoy diciendo una cosa Mm. y parece que mi cuerpo iba por ese lado de, Mm. Bueno, sí, de lo mortífero. lo interesante Muy es, interesante. lo interesante es que vos puedas leer eso, ¿viste? Sí, Que no lo dejes como a obra de no estaba prestando atención y listo, porque eso pasa con la es que neurosis. sí, estaba pensando incluso que iba a salir en el consultorio y lo Ujú, primero que salió fue, casi me atropella un ujú, auto. ujú, Fue, bueno, también una joyita ujú. que explicó Bueno, mucho un momento mm, particular. pero eso es interesante, ¿no? Ajá. Podríamos decir que es una contingencia, ¿no? Algo que Mm, pudo no pasar. Hay que ver ahí, pero bueno, no importa. Pero bueno, ante las contingencias de la vida, uno tiene dos opciones, ¿no? Una opción es decir, bueno, no pasa nada, es algo que pasó nomás, qué sé yo, bla, y sigo mi vida. ujú. Y seguramente aparece de nuevo esa contingencia de otra manera. Y la otra es decir, epa, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Entonces, una lectura reflexiva sobre, y ahí uno podría decir que uno sintomatiza la conducta de uno, ¿no? Sí, Porque entonces ahí sí tenemos algo como para llevar a un análisis, que es la sintomatización de la conducta, o esto, el enigma de una conducta. ujú. Porque ¿qué pasa con la psicología? La psicología explica. La idea es que no haya enigmas.
Decir, bueno, tu conducta es así porque tenés un trastorno de déficit de atención, porque tal cosa, bla, y punto. Por eso Ahora, también está tan en auge esto de buscarle un nombre a bueno, estos síntomas y exactamente. vemos, Porque es una época que rechaza el enigma. Entonces el mm, psicoanálisis es uno de los últimos bastiones que tenemos para decir, deténganse, detengámonos y volvamos a preguntarnos sobre nuestras conductas, digamos, ¿no? Como decir, epa, che, casi me choca un auto. Che, otra vez compré esto mal. ¿Cómo puede ser? Otra vez confié en este tipo que yo sabía que me iba a... mm. no me iba a pagar. Y es muy interesante porque eso tiene la neurosis. Luego podemos hablar de neurosis. Ay, vos sabés Pero... que un comentario en Instagram mm, estaba cuestionando estas cosas de etiquetarse ujú. sin pasar por lo clínico y alguien dijo, yo me cagué de risa sinceramente, esto es típico de la neurosis. Bueno, sí. Captura de pantalla. Ah, volviendo un ratito a esto que te quería decir, que es interesante cómo el funcionamiento neurótico, vamos a decirle, es el de yo sabía, pero igual lo hice. Eso, así, uno dice, y si ya lo sabes, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Uy, Si qué hay un saber, pregunta. ¿viste? Porque eso Sí. hay que reducir la teoría a su mínima fórmula. Y la neurosis, el funcionamiento neurótico, para mí sería ese. Sabía, pero igual lo hice. Hay algo de eso. Hay un saber, pero uno igual va y ahí goza de algo más. Tuerce eso, quiere darle un... Entonces uno se pregunta qué estatuto tiene ese saber, por qué lo hizo, qué estatuto tiene ese hacer, ¿no? Otra fórmula también podría ser, yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Esa cosa con la... Porque uno podría decir, bueno, Freud habló de la represión. Bueno, uno puede traducir la represión a esta frase, no quiero saber nada de eso. A alguien le puede, casi le choca un auto y dice, bueno, no quiero saber nada de esto, esto no debe significar nada. Y sigue su vida. Y después, ¿qué pasa cuando efectivamente pase eso? Ese no quiero saber nada de eso es otra forma de rechazar ese enigma. Y ahora digo funcionamiento Ujú, neurótico porque yo no creo que las estructuras clínicas, neurosis, psicosis, hiperversión y autismo, sean ontológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que definan a un ser. ujú. Entonces, aunque uno habla muchas veces el neurótico, la neurótica, el histérico, me parece que si uno quiere ser serio, es el modo en el cual desea, es el modo en el cual algo de la forma en la cual se engancharon ciertas palabras funciona. No define todo de la persona, porque claramente es un funcionamiento. Hablando de deseo, justamente esta frase fue la que más me llamó la atención. Qué hermoso que esté bien al principio. A mí me encantan estas especies de prólogos que ya te conquistan de una y no están dando vueltas. Mm. Mi deseo no es original, es ordinario. No sorprende a nadie, pero es mi deseo. Y ahí empieza a explicar un poco de su estilo de escritura. Después dijo algo que yo lo sentí un poco como escritora wannabe. ¿Por qué hablarle al lector? ¿Por qué apelar a su atención? ¿Por qué esta segunda persona? Algo muy trabajable también es cuando vos tenés la intención de compartir algo y terminás escribiendo para un lector y te olvidás un poco de lo que sale de vos así en crudo. Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver con la lengua también, de la que hablamos. Cuando uno habla, qué sé yo, estoy hablando con vos ahora y quiero decir algo para que vos me entiendas y para que el público entienda. Pero puede pasar un lapsus o puede pasar un olvido, ¿no? Ujú. Pero como en este momento yo no estoy haciendo terapia ni estoy haciendo un psicoanálisis, no puedo ponerme a pensar por qué me olvidé del año, por qué dije 1903 cuando era 1905, ¿no? Porque no Pasará cuando lo veas por YouTube. pasará, claro. Eh, pero lo que dice muy bien Camila es que en la operación de escritura uno se encuentra con que, ¿para qué escribe uno? ¿Viste? Eso es muy interesante y últimamente también estaba pensando mucho, ¿no? Porque hay un momento en el cual uno escribe y dice, esto lo entiendo yo nomás, y esto me Sí, sirve a mí nomás. Entonces uno dice, qué interesantes, qué bichitos interesantes son las palabras.
Ujú. Porque las palabras, es cierto que uno las usa para hablar con otro y para tratar de entender y demás, pero también son un canal de expresión de algo que estaba ahí como anidando, que con la palabra puede volar, si se quiere hacer una metáfora así Ay, qué, linda, qué hermosa diríamos. metáfora, sí. Pero es así, ¿no? Es como que la palabra rompe el cascarón de ciertas cosas y salen, ¿no? Sí, lo feo es cuando por ahí el lector, la editorial, el otro te Ujú. pone en la jaula. Claro. Pero bueno, sí, Ujú, es cierto que tienen esas dos vertientes, pero también hay palabras que están hablándose todo el tiempo en nosotros, ¿no? ujú. Lacan también decía, el inconsciente es el discurso del otro. No es algo que está reprimido, no es algo que está dentro, es un discurso que anda y que en vez de, qué sé yo, que cuando uno se acuerda de algo y está influido por ese discurso que anda, ¿no? Y el discurso que anda siempre tiene que ver con la familia, siempre tiene que ver con lo que dijo mamá, con lo que dijo la abuelita, con lo que dijo... Cierto es que uno puede reducir todo el inconsciente a la familia, pero es cierto también, depende de la idea de familia, ¿no? Porque Ajá, no es la familia tipo, la familia por ahí más etnográfica o sociológica de papá, mamá, no, no, es lo que, como también ajá, una época habló de la familia, ¿no? sí. Porque ahora, por ejemplo, obviamente que no tenemos esta familia mal llamada, para mí nuclear, ¿no? Para Tendría mí que son ver más familias con atómicas. lo familiar. Exactamente, Sí. perfecto, perfecta Familia una definición. cosa, lo Lo familiar otra familiar es cosa. otra cosa. Entonces hay cosas que son discursos así. Hasta que uno se encuentra Ujú. con algo que no es familiar. Que Freud decía es siniestro. Claro, porque aparte en las redes también está esto de que todo va a la familia y cuando cambias un poquito la brújula hacia lo familiar, Está muy bien eso que decís. sí, es muy interesante. Porque además también uno puede decir, y puede caer en este error que hay con el autismo, por ejemplo, de decir la madre tiene la culpa. Eso es una tontería garrafal, diríamos. Porque si ¡Wow! uno dice, no, sí, eso se escucha mucho, pero está muy mal eso. ¿En serio? Ujú. Porque cuando uno dice, si depende de lo que dijo una madre, también esa madre dependió de lo que dijo su madre y así. Entonces Ujú. uno podría decir, es el discurso de una época, es el discurso que... Lacan hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama Dos notas sobre el niño, que es un discurso, que son dos notas que Lacan escribe en una servilleta y se las da a Jean Aury, que era una psicoanalista de niños. Ajá. Y en esas dos notas luego agrega algo más y da una definición de familia que a mí me encanta, que dice familia, el residuo de una sociedad. Porque siempre se lo ve al revés, se lo ve como el núcleo fundante de una sociedad. Y para Lacan era al revés, era ahí que eran una pareja que se malentendió o se entendió un poquito más, un poquito menos, decidieron tener un hijo, y ahí viene la avalancha de lo social, a tirar todas sus cositas, sus restos, ¿no? Entonces, es interesante darle vuelta, porque ahí uno dice, la familia no es la que se encarga de lo social, sino la que sufre el peso de los mandatos, de la oferta y la demanda del mercado. Y uno dice, bueno, por eso hay que escuchar a la familia, no como, por ejemplo, este es un Ajá. prejuicio que hay muy grande, le faltó educación en su familia. Y la Ay, familia, si uno sí. la piensa como el residuo de la sociedad, aunque suene mal, es mucho más digno dirigirse a la familia así, porque no le estás poniendo en la crianza, toda la crianza, porque claro, cuando uno dice la familia es el núcleo de la sociedad, ¿para qué hay escuela entonces? Claro, aparte, ¿qué entiende la gente por educación? También. En muchas familias, voy a contar lo que me parece un horror. Te cuentan, riéndose un poco bastante, sobre maltratos muy graves en lo familiar. Ah, sí, me corrió con la ojota, me golpeó, me tuve que subir a un árbol del miedo. Árbol del Increíble. miedo lo nombró esa... Ah, mirá, lo escuché sí, sí, así, mira, sí. el árbol Bueno, del miedo. sí, sí, sí. Mira. Para que no se enoje mi mamá, me subí a un árbol y yo dije, del miedo, Mm, en mi mm, mente. ajá, Porque por ahí, no, me subí, porque yo siempre me subo a los árboles, la ujú, negación total. Ahora, qué interesante lo del árbol del miedo, literal. ujú. Pasó fulano que siempre me grita guarangá y yo estaba ¿dónde? En el árbol. Ah, Bueno, mira. Mm, eh, ¿qué se entiende por educación? Los golpes, los gritos, las ujú. humillaciones.
era la forma en la que nos amó. Ujú. Qué, Sí, qué sí. fuerte, iba a decir qué interesante, pero qué fuerte. Y uno tiene que escuchar eso y bueno, y uno se va formando con eso, ¿no? Es un momento incómodo en donde te muteas un poco, te choqueas en Ujú, la mesa familiar ujú. y por ahí haces una pregunta, no, por ahí a veces uno hace preguntas un poco polémicas. ¿Qué significa para vos, por ejemplo, esto que dijiste de mi padre él nunca me quiso? No, pero sí te quiso desde la que tuvo por ahí otro rol y empiezan a hablar de que no, a vos sí Bueno, te... ¿Y qué pasa con lo que esa persona sintió? Es una pregunta que puede romper incluso lo familiar. bueno, es que es muy interesante Levantar la tener, alfombra donde se escondió todo. tener esta categoría de lo familiar como un grupo cómplice de ciertas cosas, en Cómplice de todos, ciertas cosas. ¿no? Y Wow. Ujú. de cómplice. Bueno, eso decía Pichón Rivière, también la otra vez hablábamos de Mm. Pichón Rivière, que en la base de la familia hay un secreto, siempre hay un secreto del cual hay ciertos miembros que o lo callan o lo encarnan. Claramente es una visión un poco gótica de la familia, ¿no? Y ¿Qué en contra por ahí visión? de, claro, un poco en contra o alternativa de la familia Disney, ¿no? De la familia... Bueno, no sé si la familia Disney es muy linda porque siempre terminan matando a la madre en Disney, ¿viste? Como eso es, como se repite eso. Por Dios. Es como una cosa como para Nunca, pensarla, claro, pero nunca escuché eso porque siempre está el meme de la princesa llorona que se sí. lamenta su vida, Pero siempre hay después una madre una muerta vuelta en de Disney, tuerca. sí. Mirá vos, Está la mirá princesa y todo vos. eso, pero hay una madrastra porque la madre no está. Es muy interesante. Disney tiene Mm. una mitología, La muerte simbólica también de la ajá, y no es la madre. del padre como el occidente más común, diríamos. El padre es un personaje secundario Y el padre X. casi siempre tiende a ser así. Pero bueno, Mm. antes que de seguir con eso, me parece interesante porque al decir que la familia es el residuo de lo social, estamos diciendo de alguna manera que es la que está subordinada a los ideales sociales de ese momento, ¿no? Y tal vez esa señora que no pudo hacer de otra manera y dice, pero él tiene que ser un buen hijo porque si no, no va a ser nadie, se pone muy mal, se, se pone un poco loca y reacciona Ah. agresivamente por un ideal. Entonces ese es el tema con los ideales. Los ideales pueden llevar a la persona a cometer lo peor, ¿no? Qué gran mensaje. Esto lo vamos a subir en un reel. Bueno, sí, Sí. sí, eso estaría bueno, pero por eso el ideal tiene que ser causa, pero no destino, en este sentido de que el ideal tiene que ser algo con lo cual yo pueda moverme siempre y cuando pueda haber excepciones de ese ideal. Porque si no hay excepciones del ideal, entonces es una ley de hierro, dice Lacan. Y Claro. esa ley de hierro implica que yo sea un verdugo. Es decir, si yo soy el operador de un ideal sin excepciones, soy el verdugo de la ley. En cambio, si soy alguien que está atravesado por un ideal que puede fallar, también con mi hijo puedo decir, bueno, falló, yo también fallé, mi padre también falló, es humano fallar, y entonces podemos acoger eso de otra manera. Ahora, si yo estoy muy tomado por la ley y la ley hace que ande mi mundo en el todo, de vuelta, ¿viste que tiene que ver con Sí, eso? sí, sí. Como que no, entonces mi hijo nunca va a hacer nada sin, y entonces yo tengo que castigar para que aprenda. Esa es una persona que está, digamos, taponada del ideal. Entonces, un psicoanálisis también puede ser aflojar las clavijas del ideal para que ese ideal pueda aceptar excepciones, no para que no haya ideal, porque ese es otro gran Mm. error del psicoanálisis. Dicen, no, pues los psicoanalistas después como viva la pepa y el deseo. No, 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 porque el deseo es la excepción del ideal, ¿no? Hay un ideal, pero Ujú. uno puede ser, hay excepciones. Las galletitas son redondas, perfecto. Todas estas galletitas son redondas, pero hay algunas rosadas, hay algunas blancas, hay algunas amarillas. Son Claro. excepciones a una norma. Como las sonrisas también, que algunas vienen medio así. Claro. Ahora, ¿podría haber algo más? Sí, podría haber algo más. Pueden ser redondas y se entiende. Entonces, es un Ujú. conjunto que acepta ciertas alternativas. Ahora, si yo digo, no, todas las galletitas tienen que ser rosadas, hay un montón de estas galletitas que van a tener que ser
salidas o caídas o eyectadas del conjunto. Así como explicando muy, muy básicamente. Todas tienen un color diferente. A ver, son de vainilla, de chocolate. Son todos anillitos, ¿no? Ujú. Hoy me pregunté, ¿el glaseado de todas tiene sabor a lo mismo o es el mismo glaseado con colorante? Y Bueno. me desilusioné porque dije, yo pensé que esta era de frutilla. Puede ser, sí, son colorantes. Pero bueno, que haya muchos Sí. colores está bien. Está bien también. Bueno, imagínate encontrarte con ese ejemplo en algo familiar, es... Ah, bueno, pero otra vez esto, ¿no? Entonces, ayer estaban pasando en Telefe, mirá, estoy esperando la carroza, ¿viste? Mm. Esperando la carroza. Bueno, eso me parece genial, es la familia malentendido, ¿no? Y Sí. es tan cómico porque es tan argentino eso, porque no, es así. La familia tiene que soportar sus malentendidos y eso me parece lo más llevadero, diríamos. Pero me encanta y si me llevo algo de este, además del buen momento, es lo familiar para hablar de eso. Está muy bien eso. Hay un texto de fuera que se llama Lo Unheimlich o Lo Siniestro. Y después te lo paso. Ajá. Podemos hablar de eso también. Me Está muy bien. encantaría. Qué buen material nos estamos llevando, no solo para las personas curiosas, sino para los estudiantes, para los analistas, para la gente que por ahí se hace muchas preguntas. Yo, por ejemplo, tenía por ahí otra visión de lo que era el psicoanálisis, porque por ahí a veces se estudia como parte de una ciencia. Qué, qué flexible hay que ser para comprender el psicoanálisis. Sí, sí, me parece. Yo, Carlos Trujillo, tengo como una idea del psicoanálisis que es como que recupera saberes que no van con la norma científica, Ujú. que por algún punto de colonización o de época o de mercado pasaron como ser saberes menores, ¿no? Como que todo tiene que ser ciencia, ¿viste? Ciencia, ciencia. Y sí, claramente, pero también diríamos, el psicoanálisis no es ciencia, para mí no es una ciencia. Para mí el hecho de querer que sea una ciencia eh, tiene otros intereses, tiene intereses que tienen que ver más con política y con políticas que con el hecho del psicoanálisis, eh, pero creo que las ciencias deberían escuchar más al psicoanálisis. Es decir, si, por ejemplo, yo he tenido muchas experiencias en el Hospital Perrando, por ejemplo, donde nosotros interveníamos de alguna manera en comités de bioética, es decir, a médicos que ante la técnica se angustiaban, por ejemplo. Ejemplo, antes de la ley, la ILE, la Ajá. intervención legal del embarazo, eh, muchas veces los médicos y las médicas eh, se encontraban ante la posibilidad de ejercer un aborto a pacientes esquizofrénicas. Ajá. ¿Mm? Pacientes esquizofrénicas que era muy difícil, primero, que puedan llegar a eh, conectarse con la maternidad de una manera en la cual más o menos sea llevable el proyecto. Y también momentos en los cuales esas personas eran víctimas de abuso. Sí. Y entonces el delirio era totalmente nocivo para ese bebé, para ese feto, ¿no? Pero más allá de este ejemplo, los médicos se angustiaban porque decían, ¿quién soy yo para? ¿No? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Sí. Y había personas que no podían dormir, médicos, médicas, que decían, todo me dice que tengo que hacerlo por el ideal y todo eso, pero yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces era conversar con esas personas, ¿no? Y era toda una cuestión de escucharlas en donde le tocaba el ejercicio de su técnica científica comprobada y todo lo que uno puede decir de garantía, pero esa persona se dividía porque tenía cierta noción y estaba tocada por las palabras de otra manera.
No después, te digo después en el sentido que todo eso se armó con pañuelos verdes, pañuelos azules, todo eso fue después, mucho, yo te digo mucho antes, esto estoy hablando del 2010 por él, antes incluso. Que es interesante porque más allá del aborto era la cuestión del profesional técnico ante la técnica. Y la técnica estaba totalmente fundamentada en casos de abuso, era legal practicar el aborto en caso de que la persona no tenga el juicio suficiente para poder, también era legal, pero las personas se dividían. Entonces hay algo en el humano que hace que no se deje llevar tan rápido por la técnica. Y ahí está el lugar del psicoanálisis, ¿no? De escuchar a los profesionales cuando se dividen por la técnica. Y yo tengo colegas que han escuchado a personas que estaban en momentos de operaciones quirúrgicas, digamos, me parece muy interesante. Incluso para la gente que tanto vapulea el psicoanálisis, aunque no es ciencia, Einstein escribe a Freud una carta, que lo pueden buscar, se llama El porqué de la guerra. Einstein. El crossover. El crossover. Más random. Tal cual. Sí. El que no se lo esperaban. Bueno, Einstein preguntándole, muy inesperado. Usted que trabaja sobre el alma humana, que se yo, bla, y le pregunta por qué el hombre hace las guerras. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Porque Einstein estaba angustiado por la fórmula que luego había servido para la bomba atómica. Entonces, ¿qué pasa con el científico cuando se angustia? Bueno, ojalá que haya un psicoanalista a veces. Esa es la enseñanza. Que no todo tiene que ser ciencia, porque si todo es ciencia nadie se va a preguntar nada. Si todo fuese ciencia, todos seríamos aparatos. Sí, tal cual. Entonces el psicoanálisis recupera ese quiebre que hay en el cual el humano no es todo ciencia. Y ahí está el psicoanálisis. Wow. Joyita. Eso total. Esto también está muy bien. Eso que dijimos está muy bien para ponerlo en espectacular todo lo que se dio. Muy, muy interesante. Rompí todas mis estructuras otra vez. Bueno, muy bien. Y yo creo que hay algo copado en por ahí saber que querés preguntar sobre ciertas cosas, sí, pero ir rescatando. El gran riesgo es irse por las ramas, pero a mí me encanta y tenemos irme por las ramas. Excelente editor también. También para los reels se encarga tenemos un excelente editor, le mandamos un beso grande. Bueno, por hoy. Buenísimo, estamos. La dejamos acá. La dejamos Luego acá. Seguimos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias fue muy rico todo. Muy rico Aunque todo. no nos comimos las galletitas, mira. Estaban de centro de mesa. Estaban ahí de centro. Son todas de plástico, muchachos. En realidad. Muy bien. Muchas gracias al público que ha llegado hasta acá, si es que lo hicieron. Pueden escucharlo en partes también, pero qué buen programa, la verdad. Qué privilegio tenerte acá otra vez y se va a seguir dando. Con gusto. Así que bueno, le mandamos un beso grande a la audiencia y nos vemos en el próximo episodio.